Sesión académica, esta sesión académica de alta especialidad. Les comento que con esta sesión cerramos el ciclo de sesiones del calendario 2023-2024. Se completó a cabalidad el calendario de sesiones académicas y pues agradecemos este tema tan interesante al Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, de quien es titular el doctor Arturo Rodríguez. El tema bastante interesante es VAWA, experiencia de este hospital de especialidades. Así que antes de darles la palabra a Arturo y a tu fellow, vamos a darle la palabra también al doctor Sergio Berbonen, que nos tiene una bienvenida y algún mensaje, y a continuación, para que nos presenten ustedes su ponencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que están conectados en este momento en tiempo y forma. Para mí es un gusto saber, Rodrigo, que todo el programa académico de alta especialidad se llevó a cabo y estamos completando perfectamente bien lo que se planeó. Esto es obra tuya. Felicidades. Y Gracias. más que nada, quiero felicitar al doctor Arturo Rodríguez por darle continuidad al programa de Bagua, porque realmente es un programa que le tocó hacer rescates a Arturo Rodríguez. Él nos va a contar ahora, sí quiero este, ver cómo ha estado su experiencia en este hospital, porque cuando recién regresó el doctor Luque de estar con el doctor Carvajo en España, pues hizo algunos Baguas por ahí y pues hubo algunas cosas que será posible que se comenten o si no se comentan está bien, pero estamos enterados un poquito de ello. Realmente felicito, el tema es muy interesante, la sesión muy buena y vamos a terminar con un 10. Muchas felicidades y sean todos bienvenidos. Voy a apagar el video y el micrófono para que todo se lleve a cabo en buen momento y un ratito más yo me voy a dirigir a la sesión que tengo del Colegio de Cirujanos Bariatras de Baja California. Así que si no alcanzo a estar en la despedida, créanme que estoy con ustedes. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Sergio. Te agradecemos las palabras de bienvenida. Y adelante, doctor Arturo Rodríguez, para que iniciemos la sesión. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación, doctor Bonen, Rodrigo, muchas gracias. Bueno, pues decidimos este tema ya que el bypass gástrico de una anastomosis es un excelente procedimiento para la pérdida de peso y para la remisión de las comorbilidades en los pacientes con obesidad y con comorbilidades asociadas, enfermedades metabólicas asociadas. Es un excelente procedimiento, sin embargo, pues tiene sus bemoles, ¿no? Tiene algunas contras que al menos en la población mexicana lo hemos visto, en población mexicana de bajos recursos, hemos visto algunos problemas que nos gustaría comentarlo y que consideramos que aún hasta ahorita en el 2024 hay muchos artículos que subreportan alteraciones, sobre todo como anemia y estados nutricionales. Que al menos en la técnica original del bypass gástrico de anastomosis que, que se estaba haciendo en el hospital desde el 2011, pues es donde se puentea el intestino 50% y 50%. Es decir, se ha ido modificando, ahorita el 60-40 es otro, también el tal y todo esto, pero en estos casos todos se presentó, se estaban haciendo, se contaba todo el intestino y mitad, y ahí se hacía la anastomosis. Entonces eso es lo que, la experiencia que vamos a presentar, los datos que hemos recolectado, este, y lo primero que vamos a presentar es un caso clínico donde casi todos los pacientes se presentan de esa manera. Vamos a continuar con la revisión de la literatura y después con los datos que tenemos nosotros hasta la fecha. Bueno, y doy el paso al fellow de cirugía bariátrica, el doctor Carlos Chicotencatl, quien va a hacer la presentación. Adelante, Carlos. Listo, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Como ya había comentado
el doctor Rodríguez. Bueno, vamos a hablar de Bagua, de nuestra experiencia en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional, siglo XXI. Bueno, vamos a empezar con un video, un caso clínico. Se trata de una paciente femenino de 46 años de edad, eh, desde el 2017 conocida en el servicio, unos 50 de metros de talla. Al entrar a la clínica de obesidad pesaba 172 kilogramos, un IMC de 76,4, con resistencia a la insulina desde el 2018, hipertensa desde el 93 y SAO severo en el 2017. Se le realiza el procedimiento VAWA en el 2018 con una buena remisión a la resistencia a la insulina, remisión de la hipertensión arterial sistémica. Se suspende el CPAP en el 2020 y bueno, desde el 2020 empieza con estas complicaciones, empieza con mialgias, artralgias, diarreas, anemia en tratamiento con eritropoyetina, 4.000 unidades lunes, miércoles y viernes, polivitaminas cada 8 horas, fumarato ferroso 400 miligramos cada 24 horas, policalciferol, y bueno, se tuvo que internar en el 2020 por una anemia ferropénica para transfusión sanguínea y hierro de extra. Entonces, el 4 de febrero del 24 inicia 15 días con astenia, adinamia, que progresa la imposibilidad para deambular, calambres, ya pasados todo este tiempo alcanza un peso de 43 kilogramos, un exceso de la pérdida de peso del 101,5%. Está con palidez de tegumentos, letárgica, debilidad muscular, signos vitales, manejaba presiones de 90 a 58, frecuencia cardíaca 88, respiratoria 22, saturando a 90. En cuanto a los laboratorios, bueno, la ingresamos con una hemoglobina de 8,6, una albúmina sérica de 1,9, proteínas totales en 4,4, hierro 18, vitamina D en 14, potasio en 3,42, calcio 7,9, el resto sin ninguna alteración. Se decide su ingreso hospitalario para vigilancia y manejo. Le empezamos el manejo con dieta hiperproteica en quintos, caseinato de calcio 900 mililitros en 3 tomas, NPT, multivitamínicos, enoxaparina 40 miligramos subcutáneos, polivitaminas 2 tabletas cada 12 horas y ácido fólico 4 miligramos. La paciente la recibimos así clínicamente, como la comentábamos, astenia, dinamia, mialgias y artralgias. Perdón, listo. Entonces, estos son los laboratorios con los que ingresamos a la paciente. Como ya les había comentado, una albúmina de 1,9, una hemoglobina 8,6. Entonces, preparamos a la paciente prácticamente un mes. Logramos elevar los niveles de hemoglobina a 9,8, albúmina a 2,6. Es importante también colocarles la endoscopía en la que vemos, bueno, datos de reflujo biliar y bueno, programamos a la paciente para cirugía. Ya se encuentra con mejoría clínica, deambulando, consciente, orientada, cooperadora. La llevamos a un peso de 52 kilos y medio con un IMC de 23,3, ayuno, medias T y sus correspondientes valoraciones preoperatorias y preanestésicas. Entonces, al entrar a quirófano, observamos adherencias gastrohepáticas, realizamos lisis de estas con medio de bisturí armónico, identificamos la anatomía, vemos cuál es el asa aferente, eferente, como podemos ver, el pouch gástrico también lo identificamos y continuamos con el conteo de asas. Ahorita vamos a ver que la asa aferente
tenía una totalidad de 5 metros y la eferente de 4,5 metros. O sea, prácticamente es una segmentación 50-50 prox, igual puede haber variado algo por el conteo de la primera y en esta cirugía. Procedemos a seccionar la gastroyunoanastomosis. Algo que cabe recalcar aquí es que, como pudieron observar, dejamos un pequeño remanente de lo que era la gastroyeyuno al asa de intestino, como podemos ver en esta porción. Aquí el remanente, aunque se ve un poquito isquémico, un poco morado, la verdad es que hemos visto que no pasa mayor cosa. El remanente le va muy bien, no se perfora, no sufre isquemia completamente. Y procedemos a hacer el acortamiento de las asas. Empezamos a dar una longitud de una asa biliar de 2 metros en su totalidad y una asa alimentaria de 1,5, dejando en su totalidad 6 metros de común. Realizamos la gastroyeyuno de un diámetro de 3 centímetros. Cerramos las enterotomías con monocril 2 ceros. Y como les comentaba, aquí hacemos el conteo de las alimentaria de 1,5 metros. Igual hacemos con cartucho TAN. Las enterotomías con seda de 2 ceros en un solo plano. Cerramos las brechas Chico, perdón. Oye, yo estoy viendo el video en cámara lenta. ¿Todos lo están viendo en cámara lenta y o terminamos a un Sí, se ve un poco detenido. sí se Sí, está yo creo que deteniendo el es video? ¿Por qué? sí, es lo que estábamos checando al principio con Flor. Creo que es la calidad que yo creo que por el Zoom como que no soporta todo a tiempo real el video. Entonces, bueno, chicos, vamos al pouch ahí, yeyuno, yeyunal. Como les comenté, encontramos una asa aferente de 5 metros, una asa eferente de 4,5 metros, y en la reconfección del pouch dejamos una asa biliar de 2 metros, una alimentaria de 1,5 metros y una asa común de 6 metros, con una TOL de 7,5 metros. Un Penrose de abocada a la gastroyeyunoanastomosis. Y bueno, la paciente cursa con adecuada evolución postquirúrgica, se reinicia NPT al ingreso a piso, se da líquida a las 48 horas, se progresa líquidos, más su caseinato de calcio. Este, los gastos estaban sistemáticos, pero de cuarto a octavo día eran abundantes, 300 mililitros en promedio de características de ascitis, por lo que se agrega diurético, albúmina al manejo. Se disminuyen los gastos, ya para el 12º día manejábamos 30 mililitros en promedio. Se egresa a su domicilio al, el día 15 de marzo del 24. Después volvemos a recibir a la paciente en seguimiento y bueno, podemos observar que la hemoglobina la llevamos a niveles de 12,1, una albúmina de 3,62. Entonces, de febrero para mayo, pues ya, la verdad es que tenemos una mejoría considerable en los parámetros nutricionales. Ya está listo. Verga, qué Perfecto. buen vergas. No, Entonces, bueno, ¿por qué la importancia de presentar este caso clínico? Abordamos principalmente dos complicaciones o riesgos de este procedimiento. El VAWA es una buena cirugía para el manejo de obesidad mórbida, con comorbilidades, porque pues
nos da una buena pérdida de peso significativa. Es hasta cierto punto más fácil que un bypass en IEDRU, baja morbilidad temprana y buenos efectos metabólicos. Es el tercer procedimiento bariátrico más realizado. Y bueno, aquí la cuestión es que está el riesgo de reflujo biliar, esofagitis y desnutrición. El ERGE es la indicación principal para la conversión a bypass gástrico en YLRU. La principal hipótesis, bueno, es el origen biliar, principalmente por la anatomía quirúrgica, permíteme, por la anatomía quirúrgica y el pouch gástrico, al estar expuesto al flujo biliar por una falta de barrera, que es el esfínter, sumándole un esfínter incompetente, nos puede ocasionar reflujo biliar a nivel esofágico. El origen biliar pues ya está aceptado, falta estudios como tal para confirmar en base a pHmetrías con impedancia pre y posquirúrgicas, endoscopías pre y posquirúrgicas para tener unos resultados adecuados. Ahorita vamos a hablar de algunos, pero como vamos a observar, pues todos tienen diferentes tipos de mediciones o de variables que no hacen tan adaptables al procedimiento. Entonces, la principal hipótesis del mecanismo de aparición del reflujo ácido es relacionado con el exceso de tejido fúndico de la bolsa gástrica que contiene la mayor parte de células parietales por pues, una restricción insuficiente del pouch gástrico. Las secreciones ácidas combinadas con un vaciado insuficiente van a favorecer la éstasis, fermentación y así el reflujo gastroesofágico ácido como tal, nada más. Tolón, monitoreo de pH de impedancia de 24 horas antes y un año después en los VAWAS, en pacientes sin síntomas de ERGE, y sus resultados mostraron que hay ausencia en estos pacientes de reflujo gastroesofágico. Carbajo también no encontró anomalía a los 18 y 18 meses después del VAWA en pacientes asintomáticos. Entonces, concluyeron que el reflujo después de un VAWA no es superior a la población en general. Sin embargo, bueno, tenemos otros estudios que nos dicen que, como este, que es un análisis retrospectivo, en los cuales de tres pacientes presentaron ERGE post-VAWA, pero ninguno mostraba previamente endoscopías prequirúrgicas con alteraciones. Ellos sistematizaron sus pouches de 3 a 4 centímetros de ancho, 12 a 14 centímetros de largo, calibrados con 32 French, y una gastroyeyuno a 200 centímetros del trace, con endoscopía, monitorización con pH con impedancia de 24 horas y manometría de alta resolución. Entonces, estos pacientes este estudio tiene la ventaja de que abarcó 64 meses, a diferencia de los 18 previos en los estudios que vimos. Y bueno, obtuvimos que ellos sí encontraron reflujo ácido en un 30.2% de estos pacientes, reflujo biliar en un 27.9%, mixto en un 11.6% y pacientes sin reflujo en un 30%. Algo importante también que encontraron en este estudio es que los pacientes eh, sin ERGE tuvieron un exceso una pérdida en el exceso de peso de un 71.5% y los pacientes con ERGE tuvieron una pérdida del exceso de peso en un 66.3%. En cuanto a este estudio, también encontraron que se llegó a complicaciones como úlceras marginales y esofagitis a causa de reflujo biliar y mixto. Y bueno, este estudio encontró que hay una menor incidencia de reflujo biliar, pero se le atribuía mucho a la eficacia de los IVPs y la disminución de los hábitos como el tabaco y el uso de aires. El reflujo ácido también asoció mucho este estudio que estaba de la mano con metaplasia de Barrett. Y bueno, encontramos que de estos pacientes, las úlceras marginales la tuvimos en 10 pacientes, esofagitis en 5 y esófago de Barrett en 2. Ahora bien, en este otro estudio, con los márgenes que ellos utilizaron, fue un pouch calibrado con una zona de 36 French, una gastroyeyuno de 45 milímetros en 2 planos
y a 13 centímetros al menos de la unión esófago-gástrica. Encontraron como tal que estos pacientes muestran como tal perdón, listo. Muestran también presencia de síntomas como de mucho reflujo, como náuseas, vómito, plenitud, eructos, dolor abdominal, alto, bajo, sensación de acidez y regurgitación. Ellos asocian la evidencia de que hay efecto carcinogénico por el reflujo biliar después de un VAWA, pero como tal no lo pudieron demostrar después por los estudios a largo plazo, a seguimiento. Los síntomas en ovo, como ya mencionaba, recalcaron que eran muy comunes y utilizaron el estudio RISA, que es un estudio randomizado, controlado de dos centros en los cuales comparaba VAWA y bypass en YDRU, y la limitante como tal era el seguimiento a 6 meses. Este estudio yo creo que es muy bueno, es una buena guía de cómo demostrar la presencia del reflujo biliar en un paciente con VAWA. Ellos lo que hicieron fue una cintigrafía de reflujo biliar a los 6 meses. Esto consistía en 12 horas de ayuno del paciente, le daban un marcador biliar, le daban tecnesio 99 y en 60 minutos se escaneaba con una gamografía. Inmediatamente de esos 60 minutos se daba un escaneo de 30 minutos con SPECT-CT y bueno, usando las imágenes del tránsito de estos marcadores, medían un máximo en base a la concentración hepática. De esto encontraron que 38 pacientes a los cuales se realizaron la cintigrafía eran positivos para reflujo biliar. 26 pacientes no mostraron signos de reflujo biliar en el pouch o el esófago. 12 pacientes fueron positivos a reflujo biliar en el pouch o en el esófago. 11 pacientes mostraron reflujo biliar en el pouch gástrico y un paciente mostró reflujo biliar en el esófago hasta el final del espectro. El reflujo biliar se presentaba en el pouch en un tiempo aproximado de 26 minutos en promedio, cuando también el porcentaje de mayor actividad se observó a los 50 minutos en promedio. En muchos de los estudios no se detenía completamente la actividad del reflujo biliar después de los 90 minutos, o sea que persistía más de hora y media el reflujo biliar. En este estudio, bueno, muestra que también a estos pacientes se les hizo endoscopía a los 6 meses y 4 pacientes presentaron una úlcera anastomótica y 2 más presentaron inflamación erosiva en la anastomosis. Ahora, un estudio muy importante, bueno, que se hizo recientemente fue el estudio Yomega, en el cual comparaba el bypass en YDRU con VAWA. Bueno, encontró que en este estudio la frecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico fue hasta de 5.6% en el grupo de OAGB y de 1.4% en el grupo de bypass en YDRU. Ahora bien, como podemos ver, hay estudios que reportan que no hay reflujo en el vago, hay estudios que documentan, incluso a pesar de que no tengan mayor seguimiento a 6 meses, como el que les presenté, pero en teoría, pues tenemos las recomendaciones que siempre nos han dado como para evitar esta complicación de reflujo biliar. Ahora, al tener ausencia de una barrera anatómica como un esfínter en la unión gastroyeyunal, pues va a permitir fácilmente el paso de bilis. Entonces, se ha sugerido varias soluciones, entre ellas la creación de un pouch gástrico estrecho de 3 a 4 centímetros, largo de 11 a 15 centímetros, y comenzar la disección a nivel de antro gástrico por debajo de las patas de ganso y calibrar con una sonda de 32 a 35 French. Esto se cree que previene la éstasis y reflujo de secreciones en la bolsa gástrica y consecuentemente en el esófago, e incluso se han introducido anastomosis gastroyeyunales laterales como otro mecanismo antirreflujo. Por ejemplo, también Carbajo sugiere la aplicación de una sutura antirreflujo
que suspenda el asa aferente 8 a 10 centímetros por encima, usando aproximadamente 6 o 10 puntos para disminuir la incidencia de reflujo y la posterior conversión a bypass en YDRU. Otros, incluso más radicales, han sugerido una anastomosis de Brown para evitar posibles reflujos de bilis. Entonces, en cuanto a reflujo, tanto ácido y biliar, ahorita vamos a ver también el por qué es importante distinguir cualquiera de estos dos por la repercusión en la cirugía de revisión. Ahora vamos a tocar otro tema que es la desnutrición. Es bien sabido que la pérdida de más del 100% del exceso de peso se ha asociado a desnutrición. Eh, eh, Al VAWA se le atribuye una buena pérdida de exceso de peso mayor al 1, 2 y 5 años con este procedimiento, a comparación del bypass en YDRU, y presenta menos, mayor pérdida de peso en menor tiempo. Ahora bien, es muy común encontrar desnutrición en estos pacientes en asas biliopancreáticas mayores de 200 centímetros y algunos textos mencionan que incluso mayores a 150 centímetros. Entonces, vamos a tomar como punto de partida los valores séricos de albúmina leve de 3 a 3,4, moderada 2,5 a 2,9 y severa menores a 2,5. En el estudio Yomega, justo ellos mencionan que hay un alto riesgo nutricional en asas biliopancreáticas mayores a 200 centímetros. Ellos encontraron muchos pacientes con desnutrición, con albúminas por debajo de 3 gramos sobre decilitro. Como les comentaba, pues tienen una muy buena pérdida de peso. A 2 años en el VAWA, ellos reportan en el Omega un 87,9% y un mejor porcentaje de remisión completa y parcial de diabetes mellitus en el VAWA a comparación del bypass. Se tiene entendido que la remisión a los 2 años ellos lo consideraban la remisión completa como una hemoglobina glucosilada menor a 6 y una glucosa en ayunos menor a 100, sin terapia médica. Y una remisión parcial, una hemoglobina glucosilada de 6 a 6,5 y una glucemia en ayuno de 100 a 124, igual, sin terapia médica. Entonces, este estudio justo recaba 50 estudios, de los cuales recolectan 49.991 pacientes, de los cuales solamente 446 presentan desnutrición severa. Y algo interesante es que asocian esto, justo que un bypass hasta 150 centímetros presentaron desnutrición, que fue el 1,1%, pero los pacientes que tenían una asa biliopancreática mayor a 150 centímetros, fueron 151 y era un total de 33,9%. Se sabe que, bueno, a 2 años los efectos mayores fueron en el vago, se presentaron en 42, de los cuales 9 presentaron complicaciones nutricionales. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas dos situaciones, de tanto el reflujo biliar ácido y la desnutrición? Bueno, ¿cómo resolverlos? Tenemos una técnica, en estos artículos mencionan una técnica llamada Diverted OIGV o DOIGV, que es idealmente recomendada para pacientes que tienen reflujo biliar. ¿Por qué? Porque el propósito de esta intervención es desviar el flujo biliar. Se realiza un grapeo, como podemos observar aquí, entre el segmento A y B, 3 a 4 centímetros proximales a la gastroyeyuna anastomosis. Se conserva esta, luego se crea una asa alimentaria que mide aproximadamente 60-80 centímetros, mencionan en los artículos, seguido de una anastomosis de la asa biliopancreática a la alimentaria. ¿Cuál es el problema de esto? Y por lo que les comentaba, que involucra mucho el tipo de características del paciente complicado, que esta conversión no es ideal para pacientes que tienen desnutrición, únicamente para pacientes que tienen reflujo biliar. ¿Por qué? Porque crearíamos, en todo caso, suponiendo que aquí tenemos los 200 de puenteo, más los 60-80 que le demos,
vamos a excluir casi 260, 280 centímetros, por lo cual vamos a agregarle un fuerte factor malabsortivo al paciente. Entonces, pues debe de ser utilizado con precaución. ¿Por qué no se sugiere en el caso de reflujo ácido? Porque vamos a mantener el pouch gástrico intacto, dilatado y justo como les comentaba, al tener mayor células parietales, lo que necesitamos es tener menos pouch gástrico para disminuir la secreción ácida y la éstasis alimentaria. Ahora sí, si tenemos reflujo ácido, hay que convertir a un bypass en YDRU. ¿Por qué? Porque, bueno, en este procedimiento hay dos variantes. Podemos dividir la anastomosis lateralmente, realizar un acortamiento del pouch gástrico a una longitud de 3 a 4, a 3 a 4 centímetros. Y si no es posible, pues como en la imagen de abajo, nos llevamos pouch y gastroyeyuno anastomosis completa juntas. Después realizamos una gastroyeyuno para formar una sal alimentaria de 150 centímetros y una biliopancreática de 50 centímetros. Es un poco más desafiante esta última, pero es una opción más adecuada para pacientes con reflujo ácido y pacientes con desnutrición, porque aquí sí modificamos la longitud de la sal biliopancreática y del canal común. Ahora bien, ya vimos los resultados de ciertos centros otras sedes. Ahora bien, ¿cómo nos va en Centro Médico Nacional Siglo XXI? Para empezar, como mencionó el doctor Rodríguez, son pacientes se les realizaba técnica de 50-50, que sí se les colocaba 2, 3 puntos antirreflujo, pero bueno, en una base de datos de 5 años que recolectamos 121 pacientes, tenemos que 93 pacientes o 77% en su totalidad está normal, pero 22 pacientes que son un 18% presentan reflujo biliar, 3% reflujo ácido y 2% reflujo mixto. Esto confirmado, obviamente con endoscopía, pechometría y aquí pues cabe destacar la incidencia del estudio. Por ejemplo, Yomega mencionaba que la incidencia de reflujo era de un 5,6%. Realmente tenemos una mayor incidencia de reflujo en nuestros pacientes. En el caso de desnutrición, ¿cómo nos va? La mayoría de nuestros pacientes abarcaban una desnutrición de moderada a severa, o sea, de 2,5, 2,9 y menos de 2,5. Estos tenemos un 56% de pacientes que han sido diagnosticados con datos de desnutrición, que incluso han estado hospitalizados y como ahorita vamos a ver, pues manejados quirúrgicamente y algunos en espera de conversión o reversión. En cuanto a anemia, aquí el valor que tomamos es por debajo de 12 gramos sobre decilitro. Eh, Tenemos un 26%, o sea, 32 pacientes de todos estos 121 que durante su evolución han tenido anemia. Ahora bien, algo que encontramos también que nos llamó la atención es que casi todos los pacientes que tenían anemia también tenían deficiencia de vitamina D. Y en cuanto al manejo quirúrgico, tenemos actualmente a 68 pacientes que están con VAWA, que pues no nos han presentado complicaciones de importancia en cuanto al reflujo biliar ácido ni desnutrición, pero ya tenemos como tal 16 pacientes, que son el 13% convertidos a un bypass gástrico a YDRU, un 8% de pacientes convertidos a anatomía normal y 23%, que son 28 pacientes con cirugías pendientes, que serán a bypass o anatomía normal dependiendo de las características de las complicaciones. Entonces, ¿a qué concluimos con esto? Las complicaciones nutricionales, en los artículos que encontramos, algunos mencionan hasta el 21%, nosotros tenemos un 44% de pacientes en desnutrición. El reflujo biliar, eh, por ejemplo, Yomega les mencionaba, detectan 5,6%, otros artículos hasta un 16% y nosotros
y, aunque sea por poco, seguimos por arriba de esto con un 18%. Y en cirugías de revisión, un 10%. Nosotros tenemos nada más 13% de pacientes convertidos a bypass, 8% de pacientes convertidos en anatomía normal y 23% de pacientes que aún están pendientes para cualquiera de estos dos procedimientos. Ahora bien, en cuanto a otra conclusión importante, pues yo creo que las asas biliopancreáticas mayores a 150 centímetros ya estamos observando que tienen un gran impacto malabsortivo y que pues la elección de las técnicas de conversión como la D o AGB pues es para pacientes con reflujo biliar, pero que no tienen problemas nutricionales o desórdenes digestivos. Y pacientes con bypass AYE-RU, pacientes que tienen reflujo ácido o alteraciones nutricionales, porque por este medio sí podemos modificar la longitud de las asas, principalmente la biliopancreática y del canal común. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Algo que quieran comentar? Muchas gracias por la presentación, doctor Carlos. Eh, sí, vamos a pasar a las preguntas. Primero, como les he comentado, si quieres quitar la diapo de gracias, Carlos, porfa, para que ya queden más grandes las personas. Bien, Listo. excelente, gracias. Y bueno, pues vamos a hacer la dinámica, por favor, para llevar un orden, igual al poner en reaccionar, pueden levantar la mano y les daremos la voz. Mientras, si quieres, te vamos leyendo aquí algunos comentarios que se hicieron. Si están y lo quieren hacer en viva voz, los comento y ya, si no lo leo. Eh, Dice Juan Ortega Puy. No sé si tú quieres hacer tu pregunta de viva voz o la leemos. Parece que lo vi conectado hace ratito por aquí. Pero dice, ¿cómo decidieron dejar 3.5 metros de exclusión? Así viene la pregunta en el chat. ¿Qué dices, Carlos? ¿A qué En se la de- refiere con 3.5 metros de exclusión? En el caso ah, que presentamos, bueno, no, en ningún momento fueron esas asas. Encontramos de entrada un asa aferente, un asa biliar de 5 metros, un asa eferente de 4.5, y cuando se convirtió, pues se quedó un asa biliar de 2 y una asa alimentaria de 1,5. Exacto, si dejaste una biliar de 2 y una alimentaria de 1,5, dejaste una exclusión de 3,5. ¿Cómo escogieron esos 3,5? Gracias. A ver, Bien, sí, sí, es que ya no vi quién hizo el comentario. Este, Yo Juan mismo, yo Ortega, hice ya, ya, la ya. Ahora pregunta, sí. yo hice el mismo comentario. Perfecto. Juan, ok. ¿Alguna contestación, Carlos? a ver, yo respondo esta Arturo, pregunta. adelante. Juan Antonio, originalmente la paciente tenía un bypass gástrico de una anastomosis donde se utilizó la técnica de Carbajo. Ujú. Esa paciente fue operada en el 2014. A mí me llega, yo la veo en el 2024, desnutrida completamente. Empezaron los síntomas de desnutrición desde el 2020. Yo la veo en este año del 2024 Ujú. con albúmina de 1.8, así como pasaba en la tabla. ¿Ok? Sí. Entonces, cuando la revisamos, Ah, contamos todas las asas, el asa aferente, el asa eferente, que es lo que se vio en el video. Lo que pasa es que el video se veía muy lento y no se entendió. Este, eh, Tenía un asa alimentaria de 4.5 metros y un asa biliopancreática de 5 metros. Entonces, en total prácticamente eran 9 metros y medio. Uh-huh. El total de las asas. Y el puenteo, lo excluido, eran 5 metros. Lo que ujú. hicimos fue cortar
fue recortar el pouch, hacer la técnica del bypass gástrico en Y de Roux que mostró en el esquema el doctor Chico Tencat, donde cortamos el pouch, el asa alimentaria y o sea, cortamos el pouch gástrico y dejamos caer las asas. A partir de ahí nos vamos al trach y contamos solamente 2 metros de biliar y 1 de alimentaria. Entonces, lo que resta, como ya habíamos contado todos los metros, que eran 10 prácticamente, cuadrando las cifras, pues quedaron 2 y 3, quedaron 7 metros de asa de canal común. No sé si respondo tu pregunta. Mi pregunta va, ¿cómo decidieron hacerlo de 1,5 y 2,5? O sea, y 2. ¿Por qué 3,5? ¿Por qué no, digamos, 70 y 1,50 a 2,10? O sea, ¿por qué irnos hasta 3,50 en una paciente desnutrida si cuando hablamos de Y decimos que las exclusiones deberían de ir entre 1,5, 2,5, que más allá de 2,5 metros de exclusión, aunque sea una Y, ya vamos a volver a caer en desnutrición en una paciente? Entonces, mi pregunta se basa en que sí. La mayoría de reportes dicen que de dos hasta a veces 2,5 de exclusión entre las dos asas. Ya lo que vamos es a caer en desnutrición. ¿Por qué irnos en una paciente desnutrida todavía a 3,5? O sea, ¿hubo algo extra? No, porque tenemos 7 metros de canal común. O sea, digo, con 7 metros de canal común absorbes perfecto y ahí están las gráficas, ¿no? Están las gráficas, ¿para qué dejarle menos? También, si le dejas una alimentaria más corta, seguiría con reflujo biliar, algo que tenía adicionalmente la paciente. La paciente tenía dos cosas, reflujo biliar y desnutrición. Entonces, con esta técnica resolvimos el reflujo biliar y resolvimos la desnutrición y la anemia también que tenía. Y la verdad es de que la experiencia que hemos tenido en todos los pacientes que hemos reconvertido, lo hemos reconvertido así, prácticamente de biliar 1,5, entre 1,5 y 2, y 1 metro de alimentaria, ¿ok? Y es como les ha ido bien, dejarlos más cortos, después empiezan a reganar peso. Hemos tenido pacientes que nos han reganado peso, los que hemos convertido a anatomía normal, nos han reganado, han llegado a la obesidad grado 3, Ujú. los de anatomía normal. Y esta paciente tenía complicaciones metabólicas importantes, era diabética, tenía apnea del sueño, no quería volver a subir de peso. Estos pacientes que se operan de bagua, están desnutridos, aún así no quieren quitarse el bypass, ¿eh? O sea, te dicen de ninguna manera, yo prefiero morirme desnutrida que quitarme el bypass. O sea, Ujú. también son situaciones que hay que evaluar, y que las complicaciones metabólicas que tenía ya la paciente previo al bagua, Ujú. y fue lo que consideramos para continuar que tuviera una pérdida de peso, pero que tuviera una pérdida de peso más aceptable. Ok, gracias. Gracias. Excelente, gracias, doctor Juan Ortega. Por aquí hay otras preguntas, interesante pues, porque hay alguien el doctor Alfonso Nájar pregunta que si no le hicieron técnica de Carbajo, y más adelante el doctor Suárez Carreón establece las diferencias. Entonces, dice, es necesario entender que Bagua, entre paréntesis, doctor Carbajo, más de 2 metros, y OAGB, estandarizado en consenso de Delhi, 2018, menos de 2 metros. No es lo mismo. ¿Qué comentario tendrías tú, Arturo o Carlos, al respecto de esta diferenciación entre Bagua y OAGB con respecto a los resultados y lo que estamos platicando en esta sesión? Sí, o sea, de acuerdo con lo Mira, que dice, bueno, adelante, chicos. de acuerdo con el doctor Suárez, básicamente pues, es tener esos conceptos claros, pero sí recalcar que en nuestro centro la técnica que se hacía era la del doctor Carbajo. O sea, esa es la única técnica que se hacía para el vago. Bien, excelente. Algo Sí, adicional. o sea, nosotros no, en lo personal, yo no hago bypass gástrico de una anastomosis con técnica de Carbajo. Yo hago el bypass gástrico de una anastomosis con la técnica de Rutledge.
lo cual es completamente, bueno, tiene sus diferencias, ¿no? Sin embargo, esta paciente y los pacientes que tenemos con desnutrición y con anemia, los que les presentó el doctor, son vaguas con la técnica del doctor Carbajo, donde se puenteaba inicialmente 50% y 50%. Y así la recibimos a la paciente. No hacemos la técnica de nosotros actualmente, desde que se jubiló el doctor Luque, nosotros no hacemos esta técnica de bypass gástrico del doctor Carvalho. Hacemos el bypass de Rutledge. Esa técnica es la que hacemos actualmente. Y también dejamos un toll de más de 6 metros, ¿no? Entonces no tenemos experiencia en decir si hacemos esta técnica u otra. De acuerdo, Arturo. Y bueno, aprovechando la pregunta, los puntos antirreflujo, o Carlos, ¿qué utilidad les ven en la técnica de bypass de una anastomosis? Bueno, en este caso Carbajo, de hacer unos puntos o sutura antirreflujo con respecto a la evidencia de reflujo en técnicas de una anastomosis. Pues, como, como se describen, en teoría, pues, mejoran eh, disminuye la incidencia del reflujo biliar. Sin embargo, al menos no encontré algún estudio como tal que esté estandarizado, porque, como te comento, en nuestras cirugías de revisión muchas veces encontramos puntos antirreflujo, pero no como se sugieren, de meter de 6 a 10 puntos y elevarlo por arriba de 5 centímetros de la gastroyeyuno. Casi siempre encontrábamos 2 puntos antirreflujo y evidentemente no funcionaban. Y no encontré como tal un artículo que evaluara justo ese porcentaje de que demostrara qué tan bien disminuye la incidencia del reflujo biliar estos puntos antirreflujo. La verdad, no encontré algo de evidencia directa, un porcentaje como tal, de qué tan bien mejoran estos puntos y justo hechos con la técnica como se indican, de 6 a 10 puntos. Bien, de acuerdo, muchas gracias. Pues a pesar, doctor, de la técnica con los puntos antirreflujo, tenemos una incidencia importante de reflujo biliar documentada en los pacientes, ya lo comentó el doctor Chico, alrededor de un 8%, y y es y bueno, en las endoscopías pues siempre hay bilis, ¿no? O sea, digo, hay bilis obviamente en la anastomosis y en el pouch gástrico, pero documentado con techimetría y todo esto en esófago tenemos un 8%. Entonces, utilizando esos puntos, aparentemente así lo describen en la técnica, en las notas, ¿no? Habría que ver si esa técnica está bien realizada, si le dio 8 a 10 puntos, como dice en la técnica original, o le dio 3 puntos, o si se subió el asa o no tanto, pues ya sabe que eso es muy subjetivo y son diferencias que se van a obtener entre cada cirujano y es difícil poderlo determinar, pero ese es el porcentaje que al menos nosotros tenemos. Bien, de acuerdo, muchas gracias. Doctor Francisco Zabalza, qué gusto saludarte, adelante. Buenas noches, ¿cómo estás? Nos digo felicidades al Centro Médico Nacional, felicidades al doctor, felicidades a Jico. Eh, Interesante ver que se presenta un trabajo sobre bypass gástrico de una anastomosis, sea la técnica que sea, en donde no se muestran esos resultados espectaculares de casi cero complicaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Que no tienen reflujo, etcétera, ¿no? Yo he visto mucho en los últimos congresos una defensa férrea de la técnica. Es una técnica que yo en lo personal no hago. Yo trato, yo sí hago bypass de una anastomosis, lo hago como lo comentó el doctor. Entonces, pues quería felicitarlos por eso, ¿no? Y decir que tienen un porcentaje de pacientes ahí esperando a revisarse, sea reversión o sea conversión,
habla de un porcentaje importante, ¿no? Que no se está documentando y que no se está diciendo la verdad. Y quisiera preguntarle al doctor que en esa técnica que hace de una anastomosis, si hace algo para tratar de prevenir el reflujo, ¿no? Si da algún punto, si da alguna técnica, porque no lo hace 50-50, ¿no? Lo hace más como dijo, él mismo lo mencionó, con técnica de Rutledge. Si a ese bypass de una anastomosis le hace algo para el reflujo y de cuánto hace las anastomosis él en lo personal. Y si él ha encontrado que en el mismo cierre, un paciente que le haces un bypass de una anastomosis, yo me he dado cuenta, me ha pasado en mis pacientes, que cuando tú cierras la enterotomía, puedes torcer el asa, puedes girarla, el asa eferente tiene cierto grado de estenosis, no tiene que ser importante para que la bilis se vaya al pouch y se suba. Entonces, si recomienda algo o si hace algo específico para prevenir ese reflujo, porque hagamos lo que hagamos, no importa lo que hagamos y no importa hasta dónde llegue el reflujo biliar, pues el contenido biliopancreático y del estómago nativo que también sigue produciendo líquido, pues está en contacto con esa anastomosis. O sea, eso es evidente y me gustaría saber su opinión acerca de eso y felicitarlo pues por presentar algo que no nos vamos en la cargada, ahorita que está de moda la cargada en México, como no se veía antes con los partidos políticos, de que el bypass de una anastomosis es así como, digamos, lo máximo, ¿no? Porque también mencionó que no hace tantos minis, que prefiere hacer bypass gástricos en Y de Rips, si no mal entendí. Gracias, doctor. Mira, tenemos un protocolo que seguimos, que al menos yo sigo fielmente. Si el paciente tiene un índice de masa corporal arriba de 60 de índice de masa, con comorbilidad, con alto riesgo de trombosis venosa profunda, alto riesgo de tromboembolia pulmonar, con todos nuestros pacientes tienen ecocardiograma, tenemos un grado de insuficiencia cardíaca importante, tienen polisomnografía documentada, tienen apnea del sueño. Estos pacientes tenemos que bajarlos de peso para llevarlos a un peso saludable y ya después podremos ver si le hacemos una Y o le podemos ver otra cosa. Le va a servir más un bypass gástrico de una anastomosis en la técnica que quieras que una manga gástrica. Entonces, si queremos hacer un procedimiento rápido de 45 minutos, una hora y evitarle riesgos al paciente, le hago un bypass gástrico de una anastomosis con técnica de Rutledge, le subo 2,5 metros desde el trach y ahí ni siquiera cuento más. Ahí le hago la anastomosis y vámonos. Eso fueron 45 minutos de tiempo y el reflujo biliar lo tratamos con sucralfato. Si en algún momento este reflujo biliar se vuelve importante y empieza a condicionarle intolerancia a la vía oral, le comienza a provocar dolor precordial, dolor retroesternal, pues entonces en ese momento ya valoramos hacer una conversión a un Y de Rux, pero ya en otras condiciones. El paciente con 40 kilos menos, el paciente ya con remisión de muchas de las comorbilidades, y ya con calmita lo hacemos, ¿no? Y ya le hacemos una y no tenemos limitantes para estar reoperando pacientes. Entonces lo hacemos como primer paso, y te digo, no nos preocupa el reflujo biliar, le damos sucralfato, pero también sí determinamos, si el paciente, esto es algo muy importante en el preoperatorio, si el paciente tiene competente el esfínter esofágico inferior por endoscopía, todos nuestros pacientes tienen endoscopía preoperatoria, tiene competencia en el esfínter esofágico inferior, no tiene hernia hiatal, le hacemos un bypass gástrico de una anastomosis y no hemos tenido, al menos clínicamente, problemas de reflujo biliar, ni intolerancia de vía oral, ni nada de esto en nuestros pacientes. Y ya cuando bajan de peso, no hemos tenido que convertirlos a Y de Rux. Hasta ahorita los pacientes, los pocos pacientes que yo he hecho de bypass gástrico con anastomosis, con esas condiciones, que IMCs arriba de 60. De hecho, hace poco hicimos un bypass de una anastomosis con un IMC de 75. Teníamos que hacer un procedimiento rápido y ya veremos después cómo se comporta el reflujo. Hasta ahorita, con el sucralfato les va bien a los pacientes. Muchas gracias, doc.
Entonces no le hace nada, ningunos puntos antirreflujo, ni ese tipo de cosas a usted. No, no, nada. Mira, en el centro médico, desde que yo era residente, tenemos de 100 pacientes internados, 90 están fistulizados. Créeme que la bilis se va por donde sea, y a donde sea le hagas un punto acá y por acá. En las fístulas te das cuenta cómo salen toda la bilis por todos lados, busca camino por todos lados. Entonces, la verdad es que esto de los puntos, pues dirán por experiencia cada quien, pero yo no considero que un punto o dos o 8 puntos vayan a hacer la diferencia para que la bilis se regrese en un esfínter, en un pouch que tiene un esfínter incompetente o que ya tiene una hernia tal previa. Ok, muy bien, Doc, muchas gracias. Yo pienso igual que ustedes, esas cosas de antirreflujo, puntos o lo que sea, no. Cuando mucho le doy un punto para quitarle la tensión a la parte más alta de donde llega la grapa en la anastomosis. Cuando mucho Sí, le doy un punto ahí para sí, quitarle pero es para tensión, no quitar, como antirreflujo, sí, ¿no? correcto, igual, para quitar la tensión lo fijas al excluso, para quitarle tensión y no te fugues después, ¿no? Sobre todo los primeros. Ok, muchas gracias, Doc, muy amable. Y felicidades de Gracias a ti, nuevo. gracias. Gracias por la pregunta, Francisco, y por la respuesta, Arturo. Ahí en la misma línea no está conectado que nos puede decir doctor Luis Zorrilla, si quiere ampliar su comentario, dice, buenas noches, con estas experiencias y en base a las revisiones, digo, en su revisión, ¿han modificado algo en la técnica? ¿Darían alguna, consejo sobre las revisiones que han hecho con respecto a la técnica? Sí, definitivamente, como digo, si hacemos bypass gástrico de una anastomosis, el objetivo es bajarlo a un peso saludable, así que solamente hacemos un pouch largo, cilíndrico, de diámetro pequeño, 3 centímetros de diámetro, una anastomosis lateral pequeña de 3 centímetros, 2,5, 3, y un puenteo intestinal de 2,5 metros como máximo, como la técnica de bypass de una de estos pacientes no han tenido desnutrición, ni han tenido ningún problema, ni hemos tenido que reoperar a ninguno. Son pocos los que hacemos, pero ya el bagua que se hacía antes, en la actualidad ya no se hace. Y en esa misma línea de pregunta a mí, bueno, surge la duda de, yo progresivamente tampoco hago mucho bypass de una anastomosis, pero he intentado que los paus sean lo más largo posibles. Entonces Correcto. trato de llegar más hacia el píloro, o sea, después de la pata de cuervo. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que vale la pena hacer un paus tan largo o simplemente que mida 12 centímetros, 15 centímetros? Pues nosotros lo hacemos de entre 12 y 14 centímetros como máximo, doctor, pero ¿cómo se llama? Le digo, no hemos tenido problemas. Yo creo que más largo, independientemente de la longitud del pouch, lo importante, creo yo, es no dejar fondo posterior en el ángulo de His, ¿no? Hay que disecar bien por abajo, sacar todo el fondo para no dejar células fúngicas, que eso también te da problemas importantes de reflujo, ¿no? Ácido sobre todo, pero pues el paciente te hace intolerancia a la vía oral, te hace problemas de mala digestión, de finalmente disconfort abdominal cuando come, ¿no? Intolerancia a la vía oral. Bien, gracias. Y ahí, bueno, estaba el doctor Suárez Carreón, tiene varios comentarios aquí en el chat. No sé si gustes, por favor, hacerlo de viva voz, si me escucha. Está, Hola Rodrigo y a todos, buenas noches. ah, Felicitaciones al maestro Arturo Rodríguez, mi sensei del siglo XXI, con mucho orgullo. Y pues tuve la grata experiencia también de tener experiencia con Bagua, con el doctor Luque el año de fellow por allá. Y desde luego que he analizado muchas cosas. Ahora acá en Centro Médico de Occidente he tomado el criterio de bypass de una anastomosis para índices de masa corporal más de 50, con muy buenos resultados, una reversión solamente en todo lo que llevamos de mini bypass en todos estos mayores de 50, que son bastantes. Eh,
entender que nunca pasarnos de los 200 centímetros va a ser difícil el llegar a dificultades de desnutrición y nos evita la necesidad de contar intestino en un paciente complejo. A estos índices de masa corporal, lo que queremos es una cirugía rápida, efectiva. Así como decía el doctor Arturo, que prefiere índices de masa arriba de 60, de 70, es el criterio. Muy pesado, queremos una cirugía breve, asegurar el resultado. Después veremos si nos toca el reflujo, lidiar con él y en una cirugía de media hora convirtiendo una Y de Rocks, pues ese paciente con reflujo se resuelve con un índice de masa corporal más bajo. Esa es un poco la idea y la experiencia que estamos teniendo acá en Centro Médico para estos pacientes mayores de índice de masa de 50. Lo que yo analizo además es los pacientes que están teniendo desnutrición con VAWA, que es una técnica, uno, que obliga a contar todo el intestino porque vas a derivar el 50%. Si no lo cuentas, pues no sabes cuánto es el 50. Lo lamentable de la técnica es que el 50 llega a ser siempre mayor a 2 metros, es decir, siempre va a comprometer la regla de dejar un tol de 3 o más centímetros, de 3 o más metros, perdón. Lamentablemente no hay estudios de la longitud intestinal promedio en el mexicano, pero en estudios en cadáver van desde los 3.5 hasta los 11 metros el rango con promedios de 5 a 6 metros. En lo que nos ha tocado contar intestino y sobre todo en siglo XXI para hacer vaguas, promediamos 5 metros en ese año. En pacientes con una estatura de 1,60, 1,65 y índices de masa corporal arriba de 50, que son los dos factores que afectan más el índice de masa, la longitud intestinal según los estudios. Entre más índice de masa tenga el paciente o más altura, seguramente vas a tener más intestino. Lo que analizo es que estos pacientes que tienen mucho intestino, más de 5 metros, al contarles el 50, es decir, 3 o más, pues se salvan de la desnutrición, pero los que tuvieron mala suerte de tener esos 5 metros o menos, 5 metros promedio, les tocaron 2.5 de común, por lo tanto se está teniendo demasiada desnutrición. Entonces, mi análisis allá al centro, personalmente acá en Occidente y siglo XXI es esto, para el latinoamericano derivar al 50% en la técnica de Bagua purista, el doctor Carbajo, está siendo de riesgo en Latinoamérica con intestinos no mayores a 5 metros. Gracias por tu comentario, Luis. Adelante. Correcto, Luis y doctor. La verdad es de que ahorita precisamente acabamos de ingresar una paciente desnutrida que no se operó en centro médico, que se operó en Oaxaca. Una paciente que se le hizo un bagua y se le puenteó 50%, 50%. Es una mujer de unos 65 centímetros que solamente pesaba 100 kilos, que había que bajar 40 kilos su exceso de peso eran 40 kilos. Hicieron un bagua purista 50-50 y ahorita la tenemos a los 2 años de operada, ya con problemas en la piel, con hongos en la piel, desnutrida completamente, tiene una lúmina de 1.9. La acabamos de ingresar para nutrición parenteral y para convertirla a anatomía normal o a Y de RUC, dependiendo cómo van mejorando los parámetros nutricionales. O sea, esta técnica purista del doctor Carbajo se ha ido popularizando en toda Latinoamérica y en todo México. Y, y creo que hay que aterrizar los casos a México, sobre todo, que la gente es chaparrita y que la gente come más carbohidratos que proteína, a diferencia de los pacientes europeos. Entonces, la importancia de mostrar esta experiencia es esto precisamente, porque todo lo bonito ya se dijo.
todo lo bonito del bypass gástrico de una anastomosis, todo el mundo lo sabe, pero esto no se reporta siempre. Y bueno, lo único que nosotros intentamos hacer es comunicarles pues lo que estamos viendo nosotros en un centro de alta especialidad, de alto volumen, donde nos llegan pacientes de todas las partes de cualquier parte de la República y llegan así los pacientes complicados. Es muy bonito dejarlo, claro que todo tiene que ver con el seguimiento, con el equipo multidisciplinario, todo esto sí, pero cuando un paciente tiene puenteado el 50% y es, como dijo el doctor Luis Suárez, es chaparrita, de bajos recursos, este, jole, pues hay probabilidades de que se pueda desnutrir. Si no tienen suficiente seguimiento, pues terminan en un centro hospitalario como el nuestro, donde ya el cirujano que la operó ni siquiera se entera. Gracias, Arturo. Tenemos dos preguntas más. Primero, el doctor Felipe Cantú y a continuación el doctor Gilberto Unson. Primero, Felipe, por favor, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Felipe, adelante. Claro, doctor. Muy bien. Felicitaciones. Muy buen caso. Y estos casos los hemos visto a través de estos años. Voy a contar una anécdota pues estas anécdotas son para los que van empezando, tienen pocos años, para que no vuelvan a cometer otra vez los errores que nosotros hicimos hace muchos años. Yo me gradué en el febrero del 2005. A los pocos meses vino el doctor García Caballero a Los Cabos, aquí en México, y nos presentó precisamente esa imagen que presentaron hace rato en PowerPoint, donde se ve la válvula antirreflujo y todo así a mano. Yo regreso a mi ciudad y digo, oye, ¿por qué no? Yo sí lo puedo hacer. Y con las asas que menciona el doctor García Caballero y en aquel entonces, bueno, que en paz descanse, ¿verdad? Y su socio, el doctor Carbajo, pues primer paciente, me acuerdo, fue como en abril, mayo 2005, le fue muy bien. Este segundo paciente al siguiente mes, felices, los pacientes más felices del mundo, pero a los 4, 5, 6 meses, pacientes teníamos que transfundirlos cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses por la anemia. Y la otra paciente, la segunda paciente, me acuerdo que muy, muy desnutrida. Y así fueron los primeros 5 o 6 pacientes, hasta que nosotros buscando en literatura qué es lo que estaba pasando, por qué no reportan este tipo de desnutrición, si están mencionando esto y hasta ya en publicaciones. Pasa el tiempo, dejamos de hacer este tipo de que nos brincamos ese tipo de asas o esa longitud de asas y hacíamos la de Rutledge muy bien a los pacientes. Han pasado 19 años y ¿qué hemos aprendido en esos 19 años? Esa imagen que ven ustedes y si hacen un trago de bario hidrosoluble, pues es una imagen en segunda dimensión. En realidad, el estómago y sobre todo cuando hay mucha grasa abdominal o visceral, se ve plano cuando ve una imagen lateral. Entonces, por que pongas y que subas el asa, en realidad lo estás haciendo de manera posterior, no lo estás haciendo hacia arriba, cefálico. Ese paciente va a estar acostado, va a estar sentado, va a estar moviéndose. La válvula interreflujo y los que hemos llegado a hacer endoscopías de rutina en estos pacientes, vamos a encontrar la bilis en el estómago, incluso en el esófago. Bendito los pacientes que tienen este reflujo biliar asintomático, porque los sintomáticos sí tenemos que convertirlos, y así como pasaron el caso. Las longitudes, una de las razones por lo cual en Estados Unidos fue endorsed o avalado por leyes MBS y el IFSO unos cuantos años antes, es por la falta de credibilidad en muchos artículos. Eran demasiado bello para ser verdad los números que estaban mostrando, y tuvieron que meterse a fondo y empezar a hacer clinical trials en Estados Unidos para ver cuál es la longitud que podría permitirse o para prevenir este tipo de complicaciones, sobre todo desnutrición, anemia. eh, y por eso quedó el criterio entre 150 y 200.
Aquí le preguntas, ¿hay que medirlo todo completo? Bueno, en los pacientes de baja estatura sí, se puede medir todo, pero mi recomendación en estos 19 años que hemos hecho VAGUA, más de 1000 casos, es no saltarse más de 180, 200 centímetros. No todos los seres humanos tienen la misma capacidad de absorción. Algo que ha mencionado Carbajo y se le ha cuestionado en los últimos foros a nivel mundial, eh, este tipo de situaciones, y él dice que como quiera va a haber hipertrofia, pero no todos los pacientes tienen la capacidad de hipertrofia. Entonces, por más que le pongamos puntos antirreflujo, podamos subir el ASA, vamos a encontrar bilis. Lo que dijo Arturo, pues no hay necesidad de ponerlo, pues nosotros ya también tenemos muchos años que no subimos el ASA porque no hay diferencia en estos pacientes. Y ya por los criterios para quiénes son candidatos, los dijo Arturo muy bien, y aquí la palabra clave es el reflujo sintomático. El paciente con reflujo sintomático, ese paciente se le va a ir peor con el vago, definitivamente. Y entre más largo hagan el pouch o el reservorio, mejor. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches y felicidades. Muchas gracias, Felipe. Gusto saludarte. Gracias, Felipe. Adelante, Gilberto. Es la última pregunta y comentario con broche de oro. Gilberto Unson, adelante. Gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos. Felicitar al doctor Chicotenca por su presentación, a mi buen amigo Arturo Rodríguez pues por ser el asesor y ahí el profesor. Y un gran comentario de mi amigo Felipe. Mucho de lo que yo quería decir ahí está. No quiero ser repetitivo. Decirle que igual yo tengo poco más de 19 años que empecé a hacer esto. Y si me permiten la recomendación por la falta de pelo y el exceso de canas, nunca hagan un bypass y una anastomosis más de 180 centímetros, porque van a tener una etapa de un noviazgo en los primeros meses, se van a sentir muy contentos y luego vienen los problemas. Les va a seguir dando anemia y les va a dar todo lo que quieran de desnutrición y reflujo biliar. Eso existe. El que lo niegue es falso. Existe. Segundo, yo tampoco creo en los puntos antirreflujo, pero yo quiero llamar la atención a otros asuntos. Primero, sí, de acuerdo con lo que dice también Arturo, que los pacientes de bajos recursos, pues con menos capacidad para poder suplementar y comer proteína, tienen más riesgo. A ver, yo creo que me pasa igual que a Felipe Cantú. Los pacientes que yo atiendo son pacientes que sí tienen esa posibilidad y a pesar de eso hacen anemias y hacen las desnutriciones si las asas son mayores. Entonces, a pesar de que coman proteína, también lo pueden hacer. Y la pregunta para Arturo, no tengo ninguna evidencia de que el bypass sea un procedimiento como de primera etapa. Y entiendo que aunque podría ser una, entrecomilladamente dicho, una técnica fácil, porque pues en sus manos seguramente es fácil, siento que si está haciendo un bypass en índices mayores de 50 o de 60 o de 70, para después hacer un segundo procedimiento. No sé exactamente si haya alguna evidencia que lo soporte. Yo preferiría hacer manga, porque en pacientes de superobesidad o de índice de 5, 6 o 7, es mucho mejor hacer otra cosa que un bypass. Y específicamente hablo de SADIS o cualquier otra cosa. Pero gracias por la oportunidad de opinar siempre y por estas excelentes presentaciones que nos ayudan a todos a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Gracias, Gilberto. Bueno, te comento la respuesta. No hay ninguna evidencia, algo que soporte en la evidencia no, sino lo que soporta es las capacidades técnicas quirúrgicas que pueda llegar a tener uno en persona, ¿no? Y te tienes que también dar cuenta de tus limitantes y todo esto. La manga gástrica, a pesar de que se puede funcionar como un primer paso, pues hemos visto muy poca efectividad, al menos en los pacientes de Centro Médico Nacional Siglo XXI, los pacientes que les hacemos manga y se las dejamos a 36 French, delgadititas y desde el 4 centímetros del píloro, no bajan de peso, o sea, bajan muy poco de peso. Obviamente tenemos muchas deficiencias en el equipo multidisciplinar y todo esto, ¿no?
No tenemos a la nutrióloga perfecta o al nutriólogo perfecto, ni a la psicóloga, ni nada de eso. Son pacientes que también no se comportan pues no hacen su seguimiento así tan estricto. Así que les va mejor con un bypass gástrico de una anastomosis porque tenemos que resolverle su problema. El paciente ya está en siglo XXI, se tiene que operar y tenemos que resolver el problema de la obesidad y las enfermedades metabólicas asociadas. Entonces, le va mejor con un bypass gástrico de una anastomosis. Y si después le tenemos que hacer la Y de Roux porque tengamos reflujo sintomático, como dijo Cantú, pues se la hacemos. Pero hasta ahorita no hemos tenido pacientes con reflujo sintomático. ¿Por qué? Porque nos fijamos, porque les hacemos endoscopía preoperatoria y en estas endoscopías, un requisito para hacer el bypass gástrico de una anastomosis es que tengan esfínter esofágico competente y no tengan hernia yatal. Si esas dos cosas tiene el paciente con índices de masa corporal elevados, le hacemos un bypass gástrico de una anastomosis. Además, una manga gástrica, meterse en estos pacientes con un anestesiólogo institucional, que no es tu anestesiólogo bariátrico, que es el que te toca, que no te está relajando al paciente, meterse a los vasos gástricos cortos en un paciente con un esteatohepatitis importante, ya con datos de hipertensión portal y con sonicisions reutilizados y todo, créeme que es preferible no meterse a los gástricos cortos. Mejor acá abajito, le disecamos, le subimos el asa, 2 metros, como tú dices, y vamos, si hay algún problema después. Y bueno, Luis Suárez, como lo comentó, también lo está siguiendo en el Centro Médico de Occidente, porque los pacientes que llegan acá, pues tienen mucho que ver. Ahora que si yo supiera hacer el SADIS, o supiera hacer el procedimiento que haces tú, pues a lo mejor te los haría, pero no lo sé hacer, entonces, y tenemos que resolver el problema, así que creo que es una buena decisión y les ha ido bien a los pacientes. No hay ninguna literatura que lo soporte, la vamos a publicar para que haya algo. Así es, y esa es la respuesta. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Oigan, bueno, ya si no hay preguntas, doctor Rodrigo, ¿no está por ahí el doctor Verbonen? Me acaba de mandar mensaje, tiene la sesión ahorita empezando de allá del Colegio Tijuana. Entonces, me dijo, Bueno, pedía si me, hace 5 minutos. si me haces el favor de comunicar esto, bueno, les agradecemos mucho a todos su presencia. Queremos agradecerle a todo el colegio y todo esto. El Centro Médico Nacional del Siglo XXI ya no va a ser parte de entrenamientos de fellows de cirugía bariátrica. Les agradecemos mucho todos estos años, ya por decisión de autoridades administrativas, autoridades del Seguro Social, ya no va a haber fellows. Esto debido a que existe la especialidad de cirugía bariátrica que se realiza en Jalisco, en el Hospital Civil de Guadalajara. Esto, al ser una especialidad, el IMSS se niega a ofertar cursos de alta especialidad. Entonces, pues les agradecemos mucho su presencia. También les vamos a agradecer que ya no, pues vamos a estar en estas sesiones. Y ya lo haremos como, pues, el servicio de cirugía bariátrica continúa y continuaremos trabajando junto con residentes de gastrocirugía hasta que, pues, gestionemos la forma de hacerlo una subespecialidad, ya que eso, al ya ver un antecedente de una subespecialidad dentro de la República Mexicana, el IMSS ya no puede ofertar curso de alta especialidad en esta rama. Entonces, pues muchas gracias, fue nuestra última sesión, y gracias a todos por estar presentes. Y me gustaría que nos dé audiencia el doctor Verbonen para ver esta situación de la especialidad, ya que empieza a haber cirujanos bariatras con cédula profesional y todos los demás cirujanos bariatras que estamos certificados sin cédula, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, a mí se me gustaría aterrizar esta situación, claro, en otro foro, en el foro correcto, ya sea en una asamblea del colegio o algo, pero pues creo es importante, ya impactó esta situación
y va a impactar posteriormente entre más fellows vayan saliendo con cédula profesional como especialistas en cirugía bariátrica. Pues buen comentario, Arturo. Y bueno, lo dejamos anotado para ponerlo sobre la mesa aquí en el comité directivo y a ver, y bueno, pues resolverlo, ¿no? Y bueno, pues Así es, Rodrigo. Muchas gracias. desafortunadamente nos da la noticia al final, ya te habíamos puesto en la primera sesión de diciembre. Sí, Bueno, no te has puesto, desafortunadamente no. pero lo aleatorizamos bueno, ahí quedó. Ahorita lo arreglamos. Ya está, de hecho, el anuncio era que ya está la calendarización de las siguientes 12, bueno, 11 sesiones, porque hay 23 centros de adiestramiento. Ahorita pues, son 22, como lo estás anunciando. Y pues qué lástima, Arturo, la noticia ahí, pero pues aquí lo seguimos recibiendo en las sesiones. Hay 22 centros de adiestramiento en el Colegio Mexicano de Cirugía y Obesidad, donde pueden los fellows seguir su adiestramiento y poner eso que comenta sobre la mesa. Pues hay que ponerlo sobre la mesa porque hay 22 centros donde van a salir, de esos 22 van a salir 20 centros sin cédula profesional y entonces solamente 2 centros van a tener cédula profesional y 20 no. Entonces hay que revisar ese tema. Yo lo vería en carácter urgente y bueno, pues a todos los que están escuchando y están interesados, pues hay que hacer algo al respecto. Muy bien, te agradezco mucho, Arturo. Lo dejamos aquí anotado para revisarlo. Muchas gracias. Y bueno, Muchas bastante gracias. buena sesión. La verdad es que cerramos este ciclo de sesiones con una muy buena sesión, buenos comentarios, un tema de mucho interés. A nombre también del doctor Sergio Verbone, pues les agradecemos su presencia y nos vemos, déjenme les digo, nos vemos para mediados de diciembre, retomamos, dejamos el espacio de noviembre para que nos reorganizáramos y empezamos, pues que es, de ahorita les digo, es el 11 aquí está. El 11. El 11 de diciembre empezamos ciertamente con la primera sesión. Los vamos a estar informando. Muchas gracias a todos por su presencia y nos vemos en diciembre. Hasta luego.